Walter Costa no entró tranquilamente en el Hospital Street Augustine. Irrumpió en él acompañado de 30 matones vestidos con traje, porque Rose Maxwell no solo tenía moretones. El hombre que le había hecho daño la estaba llevando a casa. Pero cuando el jefe de la mafia se interpuso entre ella y su padrastro corrupto, el hospital paralizó la seguridad, las enfermeras e incluso a la policía. Lo que Walter hizo a continuación no solo detuvo la paliza, reveló una verdad que nadie estaba preparado para afrontar. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a la historia. A las 23 de la mañana, el teléfono encriptado de Walter Costa vibró una sola vez, la alerta reservada para situaciones en las que alguien estaba muriendo o alguien le había traicionado. Casi no miró, pero entonces un nombre apareció en la pantalla, enviado desde un número que se suponía que no sabía cómo localizarlo. Rose Maxwell, Unidad de Traumatología, Hospital Street Augustine. Walter se enderezó lentamente, como si le hubieran tensado un cable dentro de la columna vertebral. La oficina a su alrededor, con ventanas que iban del suelo al techo. La ciudad se extendía en un silencio resplandeciente debajo, difuminada en una lejana neblina. Aceptó la llamada. La voz de una mujer se derramó a través del teléfono, temblorosa en los bordes. Señor Costa, por favor, no cuelgue. No sé a quién más llamar. ¿Qué ha pasado?, preguntó Walter. Sin saludar, sin tono, solo con una voz cortante. Es Rose Maxwell, dijo el enfermero. La ingresaron hace 30 minutos. Fracturas faciales, costillas magulladas, contusiones en los brazos. Su padrastro dice que se cayó por las escaleras. Walter cerró los ojos. Había visto demasiadas caídas. ¿Está consciente? Apenas. Y, señor, quiere llevársela a casa al amanecer. Legalmente puede hacerlo, a menos que alguien impugne la custodia o presente motivos de protección. Ella volverá. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Walter. Toda la ciudad podría derrumbarse y él no se inmutaría. Pero este nombre, esta chica, era la única vulnerabilidad que nunca había logrado cauterizar. ¿Qué habitación? 4B. Pero el detective Weaver ya está hablando con seguridad. Dice que terminó la llamada para tomar un largo respiro. Walter no se movió. El reloj digital de su escritorio marcaba las 214. Afuera, la ciudad seguía respirando, ajena a que su mundo acababa de salirse de su eje. En la pared detrás de él colgaba una fotografía enmarcada. Dos hombres jóvenes apoyados en un camión oxidado, riéndose de algo ya olvidado. Uno de ellos era Walter, delgado y de mirada aguda. El otro era Ethan Maxwell, de hombros anchos, leal hasta la médula. El hombre que una vez empujó a Walter fuera de la línea de fuego y recibió una bala destinada a él. Lo último que Ethan dijo, con la sangre empapando el asfalto bajo ellos, fue que si le pasaba algo a Rose, la cuidara. Walter había cumplido esa promesa. La única forma que conocía era en silencio. Una beca anónima aquí, facturas médicas pagadas. Un abogado la empujó para que ayudara a su madre. Todo sin que Rose supiera que el hombre en las sombras se había asegurado de que nunca se ahogara. Se había convencido a sí mismo de que la distancia era protección, que ella estaría más segura sin conocer el mundo que él gobernaba. Ahora su distancia le había fallado. Walter volvió a coger el teléfono, esta vez con un movimiento tan preciso que rayaba en lo mecánico. Pulsó 3 contactos encriptados. «Despierta a todos», dijo cuando el primero respondió. Una pausa, luego una inhalación brusca. «Todos, presencia completa, solo trajes. No desenfunden las armas a menos que ellos lo hagan primero. Despegamos en 15 minutos». Terminó antes de que pudieran formularse preguntas. Se encogió de hombros con una chaqueta de traje negro, el cuello abierto, los tatuajes enroscándose en su garganta como amenazas silenciosas. Las luces de la oficina se atenuaron a sus espaldas mientras se dirigía hacia el ascensor. Su reflejo en las puertas de acero inoxidable
era el de un hombre esculpido a partir de lo que más temía la gente: precisión, control, consecuencias. El ascensor se abrió sobre el garaje privado. Los motores rugieron al arrancar. Uno tras otro, 30 hombres con trajes oscuros se pusieron en formación. Nadie preguntó por qué. Los hombres del sindicato Costa no necesitaban explicaciones. Seguían los patrones meteorológicos. Y esa noche vieron una tormenta. Walter se deslizó en la parte trasera del sub que iba en cabeza. «Al hospital», dijo. El convoy salió en silencio, atravesando la ciudad dormida como una sombra cosida con acero y determinación. Los semáforos se ponían en verde para ellos. Las cámaras de tráfico parpadeaban y se apagaban. Nadie se atrevía a frenar su impulso. Walter miró por la ventana, observando cómo el horizonte se deslizaba en fragmentos nítidos. En ese frío reflejo, vio a Rose tal y como era la última vez que la había visto, con 16 años, llena de esperanza, ajena al mundo del que su padre había huido hasta morir. Recordó la carta que su madre escribió antes de morir, agradeciendo a un benefactor anónimo por hacer que la vida fuera soportable. Recordó haber borrado el mensaje antes de responder, diciéndose a sí mismo que era mejor que Rose creyera que la esperanza provenía de algún lugar común, no de un hombre como él. Street Augustine apareció delante, un monolito de luz blanca y cristal. El todoterreno de Walter se detuvo bajo el toldo de emergencia. Los demás vehículos se desplegaron en abanico. Sus hombres salieron primero, controlados, coordinados, formando un perímetro silencioso sin necesidad de órdenes verbales. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban suavemente, ajenas a que estaban iluminando el comienzo de una guerra. Walter atravesó las puertas correderas y todas las personas a la vista se quedaron paralizadas. Las enfermeras se detuvieron en seco. La recepcionista dejó la mano suspendida sobre una carpeta. Los guardias de seguridad instintivamente buscaron sus radios, pero no hablaron por ellas. No miró a nadie. No era necesario. Su presencia lo decía todo. Rose Maxwell le dijo a la temblorosa recepcionista: «Nuestra habitación es la 4B, señor, pero su padrastro...» Walter se dio la vuelta antes de que ella terminara. Ascensor, cuarto piso, ala este. Cada paso era medido, silencioso, eficiente. El tipo de andar propio de alguien que no esperaba obstáculos, porque ya había eliminado la posibilidad de que los hubiera. En el cuarto piso, un hombre alto vestido de detective estaba de pie frente a la puerta de Rose, sudando a través de su camisa a pesar del frío. «Weaver, tú», escupió Weaver, hinchándose como un hombre que se apoya en la placa que lleva prendida en el pecho. «Es mi hija. Estás entrando sin permiso». Walter se detuvo a pocos centímetros de él. No parpadeó, no habló, solo observó a Weaver ahogarse en su propia bravuconería. Uno de los lugartenientes de Walter se inclinó para susurrarle. Ya había intentado darla de alta. Las enfermeras lo habían retenido. La mirada de Walter se agudizó. Un depredador marcando el primer movimiento de la casa. «No te acerques a ella». Weaver espetó. Walter abrió la puerta. La mano de Weaver se extendió para agarrarlo, pero se congeló cuando 30 hombres trajeados se movieron al unísono. Una ola de amenaza silenciosa más afilada que los cuchillos. Dentro, Rose yacía acurrucada de lado. Un moretón se extendía por su mejilla como tinta derramada. Sus manos temblaban contra las sábanas. Walter dio un paso adelante, con voz baja, firme, como de piedra. «Rose», dijo, «no te irás a casa con él». Ella abrió mucho los ojos, aterrorizada, incrédula. Por primera vez en años, Walter sintió el peso de una promesa que lo hacía caer de rodillas. «Ahora estoy aquí», dijo, y comenzó la guerra. El pasillo fuera de la habitación de Rose parecía encogerse alrededor de Walter, como si el propio edificio reconociera a un depredador en su torrente sanguíneo. Weaver balbuceó detrás de él, con la voz entrecortada entre la indignación y el pánico. Pero Walter no le dedicó ni una mirada. Salió de la habitación de Rose con una inhalación controlada, del tipo que podía convertirse en violencia o estrategia dependiendo de lo que requiriera el momento. Ray y su lugarteniente
se pusieron a su lado inmediatamente. Está llegando más personal abajo. Los de seguridad están nerviosos. Su voz era tranquila, lo suficientemente baja como para que solo Walter pudiera oírla. Tenemos el perímetro establecido como pediste. Bien, dijo Walter. Su tono no se elevó, pero el aire a su alrededor parecía tensarse, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Weaver se abalanzó hacia adelante. No puedes entrar aquí como si fueras el dueño del lugar. Ella es mi hija. Walter lo miró de frente por primera vez. El contraste entre ellos era casi obsceno. Weaver se sonrojó, sudando, con las pupilas dilatadas por la ira. Walter estaba frío, impasible, con una amenaza tácita y disciplina. Las tenues luces del pasillo reflejaban la tinta de su cuello, con sombras que se curvaban como serpientes. «Ya no hablas por ella», dijo Walter. Weaver frunció los labios. «¿Crees que tu pequeño desfile de criminales me asusta? Tengo la placa, tengo autoridad, y ella se va a casa conmigo en unas horas, digas lo que digas». Detrás de Walter, 6 hombres con trajes oscuros se movieron, no de forma agresiva, sino de una manera sutil y sincronizada que transmitía un único mensaje. «Inténtalo». Una enfermera dobló la esquina en ese preciso momento y se detuvo en seco al ver la pared de trajes. Sus nervios eran evidentes, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, pero se obligó a hablar. «Señor Pasta». Tragó saliva y se alisó la bata. «Rose ha vuelto a preguntar por usted. Está despierta». Weaver estalló. «Ella no puede pedirle que venga. Está confundida y traumatizada. Ella...» Walter levantó una mano. El gesto fue pequeño, pero hizo callar a todos, incluido el furioso detective. La enfermera prácticamente se derritió de alivio antes de salir corriendo hacia la estación. Walter giró ligeramente la cabeza hacia Ron. «Manténlo fuera de esta sala», murmuró. La expresión de Ryan se tornó sombría. Con mucho gusto, 2 hombres flanquearon a Weaver al instante, sin tocarlo, sin amenazarlo, solo estando lo suficientemente cerca como para recordarle lo frágil que era el cuerpo humano. Walter se alejó, guiado por el aroma antiséptico y metal frío a través del laberinto estéril de Street Augustine. Pero el hospital ya no estaba en silencio. No con 30 agentes vestidos con traje apostados como estatuas de mármol a lo largo de las paredes. No con enfermeras susurrando entre ellas. No con guardias de seguridad paseándose como si hubieran entrado por error en la película equivocada. Cuando entró en el ascensor, un joven guardia le miró, tragó saliva y apartó la vista. El miedo era un lenguaje que Walter entendía mejor que la mayoría. No porque lo utilizara, sino porque sabía exactamente lo que le hacía a la gente. El miedo hacía peligrosos a algunos hombres. El miedo hacía a otros honestos. Walter pronto descubriría de qué tipo era Weaver. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal. Un murmullo se extendió como una onda cuando Walter salió. 30 hombres, trajes elegantes, zapatos lustrados, quietud disciplinada, se alineaban en el vestíbulo en una formación que sugería entrenamiento militar y algo mucho más antiguo. Lealtad. Ninguno de ellos habló. No era necesario. La presencia de Walter era la orden. Un jefe de seguridad se acercó, con el sudor perlándose en la línea del cabello. «Señor, con el debido respeto, esto es un hospital. No puede traer a todo su séquito aquí. La gente está asustada». Walter lo miró. «No estamos aquí por nadie más que por ella». «Puede ser, pero el detective Weaver dijo...» Walter se acercó. La garganta del jefe se movió. «Weaver», dijo Walter en voz baja. Perdió su derecho en el momento en que le hizo moretones en la piel. El jefe exhaló temblorosamente. «No tenemos pruebas de eso. Y hasta que la policía finalice su informe, él sigue teniendo la custodia». Walter apretó la mandíbula. «¿Dónde está el médico que la atiende?» «En la sala de traumatología». «Pero señor», Walter ya se estaba alejando. El jefe dudó y luego lo siguió. Lo mismo hicieron los susurros, las enfermeras, los pacientes, los conserjes. Todos observaban cómo la procesión de trajes se movía por el hospital, como una marea que no pertenecía a ese lugar, pero que se negaba a retroceder. Cuando Walter llegó a la sala de traumatología, una enfermera se adelantó.
Está sufriendo, murmuró, pero se calmó cuando usted entró antes. No creo que le tenga miedo. Walter hizo una pausa. Su expresión no cambió, pero algo dentro de él sí lo hizo. Silencioso y sísmico. No debería haber tenido que pedirme, dijo. Los ojos de la enfermera se suavizaron. Quizás, pero lo hizo. Asintió una vez y entró. Las máquinas pitaban rítmicamente. Rose yacía acurrucada de lado otra vez, luchando contra el sueño, luchando contra el miedo. Cuando lo vio, su respiración se entrecortó con un sonido tembloroso que se quebró en medio. «Has vuelto», susurró ella. Walter se acercó y acercó la silla a su cama. «No te dejaré con él». Sus dedos se movieron hacia él. «No para protegerte, solo para confirmar que era real», dijo él. Dijo que nadie me creería. Ella se atragantó. Dijo que le debía algo, que le necesitaba. La voz de Walter era baja y controlada, pero el tono que había debajo era letal. «No le debes nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué estás aquí? Ni siquiera me conoces». «Conocí a tu padre», dijo él. Algo dentro de ella se rompió. Un sollozo se escapó, silencioso, desesperado, aliviado. Se cubrió la cara con las manos temblorosas. Walter no la tocó, no la atrajo hacia él como le pedía su instinto. En cambio, colocó la mano sobre la barandilla de la cama, en un voto silencioso. Fuera de la habitación, se oyeron pasos apresurados. Ryan irrumpió sin llamar. «Jefe, tenemos un problema. Weaver ha llamado a refuerzos. 2 agentes ya están abajo haciendo preguntas». Walter se levantó lentamente. «Manténlos alejados de ella», dijo. Ryan asintió. «¿Y Weaver?» Los ojos de Walter se oscurecieron. La tormenta se avecinaba. Si intenta entrar de nuevo en esta habitación, recuérdale con quién está tratando. Un grito resonó en el pasillo. Weaver gritaba órdenes, furioso, perdiendo el control. Rose se estremeció. Walter se acercó a la puerta. «Estás a salvo», dijo sin volverse. «Y no me iré hasta que no pueda volver a tocarte». Luego salió al pasillo, con la guerra recrudeciéndose a su alrededor. El pasillo temblaba con el eco de los gritos de Weaver, pero Walter no le dedicó una segunda mirada. Sus hombres se ocupaban del ruido. Él se ocupaba de las amenazas. Y en ese momento, el verdadero peligro no era el volumen de Weaver, era el silencio de Rose. Cerró la puerta tras de sí, aislándose del caos. La habitación volvió a quedar en silencio, filtrada por el tenue resplandor azul de un monitor cardíaco. Rose yacía de lado, con los dedos envueltos alrededor de la manta, los nudillos blancos por la tensión. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, aterrorizados de que el hombre de fuera pudiera irrumpir. «No va a entrar», dijo Walter en voz baja. Rose inhaló temblorosamente, pero no respondió. Bajó la mirada hacia sus manos magulladas, que temblaban cada pocos segundos, como si su cuerpo hubiera aprendido demasiado bien el miedo como para dejar de hacerlo. Walter se acercó lentamente, sin querer asustarla. No estaba acostumbrado a moverse con delicadeza. No estaba acostumbrado a suavizar nada. Pero la chica que yacía en esa cama exigía algo diferente de la violencia que él llevaba en los huesos. Volvió a sentarse en la silla junto a ella. «Mírame, Rose». Le llevó un momento. Levantó la barbilla poco a poco, como si estuviera luchando contra un peso que la oprimía. Y cuando finalmente lo miró a los ojos, no había ira en ellos, solo agotamiento, desnudez y miedo. «Cuéntame lo que pasó», dijo él. «Nadie me cree nunca», susurró ella. «Yo te creeré». Ella negó con la cabeza y el pelo le cayó sobre la cara. «Él lo descubrirá, siempre lo descubre». Walter se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta que apenas se oía. «Él no descubrirá nada, ya no». Ella abrió los labios pero no dijo nada. Volvió a mirar hacia la puerta, como si esperara que apareciera la sombra de Weaver. «Rose». Walter lo intentó de nuevo. «Estás a salvo». Las palabras aterrizaron en su interior como algo extraño, algo que no sabía muy bien cómo asimilar. Finalmente, susurró. «Me empujó». Walter se quedó completamente inmóvil. Ella tragó saliva. «Esta noche», dijo, «le avergoncé delante de uno de sus amigos. No dije nada».
lo juro. Se enfadó y me empujó por las escaleras. Cuando desperté, estaba de pie junto a mí, diciéndoles a los paramédicos que me había resbalado. Walter apretó la mandíbula. ¿Te ha hecho daño antes? Una lágrima resbaló por su mejilla. Sí. ¿Cuántas veces? Su voz se quebró. Dejé de contar. Se envolvió más en la manta, encogiéndose como si esperara un impacto. Los moretones a lo largo de su clavícula se oscurecieron bajo las luces estériles, formando feos mosaicos de huellas dactilares. Walter se obligó a respirar con calma. La ira era fácil, demasiado fácil, pero ella necesitaba estabilidad, no explosiones. ¿Por qué no se lo contaste a nadie?, preguntó. Porque es detective. Su risa fue pequeña y entrecortada. La gente confía en él, y él siempre decía que si se lo contaba a la persona equivocada. Se calló, mirando fijamente el monitor cardíaco. El pitido la mantenía anclada. ¿Qué te dijo Rose? Se limpió la cara con el dorso de la mano. ¿Qué pensarían? Que mentía, que me enviarían lejos, que él se quedaría con la casa, el dinero, todo, y que era culpa mía que mi madre hubiera muerto. A Walter se le heló la sangre. ¿Tu madre? Ella contuvo el aliento. Dijo que también se había caído por las escaleras. Pero yo, los oí pelearse esa noche. Ella le dijo que quería marcharse y entonces oí un golpe sordo. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Creo que él la empujó. Creo que mintió sobre todo. El silencio se apoderó de la habitación. Falter la miró fijamente, pequeña y destrozada, tratando de soportar el peso de algo que habría aplastado a un hombre adulto, y sintió que algo cambiaba en su interior. Ira, sí, pero más fuerte que la ira era un dolor que no se había permitido sentir en años. Le había fallado a Ethan y le había fallado a Rose al mantenerse alejado. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó en voz baja, mientras ella fruncía el ceño. No sabía que podía hacerlo. Te he estado ayudando durante años, dijo él. No directamente, pero te he estado observando. Ella parpadeó rápidamente. ¿La beca? ¿Los fondos de emergencia? ¿Fuiste tú? Él asintió con la cabeza. ¿Por qué?, susurró ella. Se le hizo un nudo en la garganta. Porque tu padre me lo pidió. Ella se llevó la mano a la boca. Un sonido brotó de ella. No era exactamente un sollozo. No era exactamente un jadeo. Algo crudo, herido, incrédulo. Dijo que eras problemático, susurró ella. Dijo que eras peligroso, que arruinarías mi vida. La voz de Walter se endureció. Proyectó sus pecados en mí. Rose volvió a negar con la cabeza, abrumada. No pensé que nadie vendría. Pensé que me llevaría a casa. Y nadie lo sabría nunca. Lo sé, dijo Falter, y no me voy a ir. Ella bajó la mirada hacia las manos de él, fuertes, llenas de cicatrices, que descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. «No le tienes miedo», dijo ella, casi con admiración. «Tengo miedo de fallarle a alguien a quien prometí proteger». Sus ojos se llenaron de lágrimas hasta que éstas comenzaron a brotar libremente. Él no la tocó. Tampoco confiaba en sí mismo. Pero bajó la voz hasta que ésta sonó firme e inquebrantable. «Ahora estás a salvo, Rose». De repente, la puerta se abrió de golpe. No era Weaver, era Mateo, jadeando. «Jefe», dijo en un tono bajo y urgente. «Weaver está perdiendo el control. Está gritando a las enfermeras. Seguridad está llamando arriba y 2 agentes están de camino. Le necesitamos fuera». Rose se estremeció violentamente ante el alboroto. Walter se puso de pie. «Manténlo fuera de esta habitación», dijo. Mateo asintió. Entendido. Walter se volvió hacia Rose. Ella temblaba, con los ojos muy abiertos y lágrimas resbalando por su rostro magullado. «No me dejes con él», suplicó en un susurro tan pequeño que le atravesó el corazón. La expresión de Walter se suavizó. Solo por ella, solo por este momento. «No lo haré», dijo. «Ni por un segundo». Salió al pasillo y cerró la puerta con suavidad tras de sí. La guerra le esperaba fuera, pero ahora sabía exactamente por qué luchaba. El pasillo fuera de la habitación de Rose vibraba con una tensión creciente. De esas que advierten al personal, a la paciencia e incluso a las paredes de que algo está a punto de romperse. Walter salió justo cuando la voz de Weaver resonó en el aire como un latigazo.
Quiero que le den el alta ahora mismo. Es mi hija y no pueden impedirme que me la lleve. Una enfermera se estremeció. Un guardia de seguridad dio un paso atrás. La ira de Weaver llenó el pasillo como humo, espesa y sofocante. Mateo se acercó a Walter. Jefe, está perdiendo los nervios. Intentó empujar a una de las enfermeras cuando ella se negó a darle los papeles del alta. La expresión de Walter no cambió, pero su presencia intensificó ese tipo de autoridad fría y silenciosa que podía acallar una sala sin una sola orden. ¿Dónde está?, preguntó Walter. Mateo ladeó la cabeza. A 9 metros. Viene hacia aquí. Walter no se movió. Se quedó delante de la puerta de Rose, con una mano apoyada ligeramente en el pomo, como un centinela tallado en piedra. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Weaver apareció con la cara roja, sudando y con las venas hinchadas en las sienes. Su placa colgaba torcida en su pecho, como si luchara por distanciarse del hombre que la llevaba. Cuando vio a Walter bloqueando la puerta, su furia estalló. ¡Tú!, ladró. ¡Apártate ahora mismo! Walter no pestañeó, no se movió. No reconoció a Weaver como nada más que un ruido en su camino. «Esto es el pasillo de un hospital», murmuró Walter. «Baja la voz». «Aquí no das órdenes», espetó Weaver. «Es mi hija y me la llevaré a casa». Ryan dio un paso adelante, con voz tranquila, pero letal. «No la vas a llevar a ningún sitio». El rostro de Weaver se contrajo. «Estás interfiriendo con un tutor legal. Eso es secuestro. Haré que os arresten a todos». Los hombres de Walter no respondieron verbalmente. No era necesario. Se acercaron sutilmente, formando un muro silencioso detrás de Walter, con trajes a medida y expresiones frías. El tipo de quietud que no provenía del entrenamiento, sino de ser peligrosos. Weaver señaló con el dedo el pecho de Walter. «Quítate de mi camino». La voz de Walter bajó a un tono lo suficientemente bajo como para aterrorizar. «Tócame y nunca volverás a tocar a otra mujer». Una enfermera que estaba cerca dio un grito ahogado. La mano de Weaver se congeló en el aire. «¿Crees que me asustas?», siseó, aunque su voz temblaba. «Yo soy la ley. Te enterraré en acusaciones. Enterraré a toda tu organización. ¿Crees que alguien aquí te va a elegir a ti en lugar de a un oficial condecorado?» Un guardia de seguridad dio un paso adelante con vacilación. «Detective Weaver, por favor, cálmese. Está alterando el orden». «Weaver», dijo Walter con tono seco y definitivo, «le has puesto la mano encima esta noche. Le has fracturado las costillas. Le has magullado la cara. La has aterrorizado. ¿Y esperas entrar en esta sala como si nada hubiera pasado?» El rostro de Weaver se sonrojó aún más, casi hasta ponerse morado. Ella mintió. Siempre miente. Lo hace para llamar la atención. La puerta detrás de Walter se abrió con un chirrido. Rose estaba allí, pequeña, temblando. La bata del hospital colgaba de sus hombros magullados. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados por el llanto, la respiración entrecortada. «Para», susurró. Weaver se giró bruscamente. «Rose, entra. Estás confundida. Necesitas descansar». Ella se estremeció ante su tono. Walter se colocó instintivamente en ángulo, bloqueando la línea de visión directa de Weaver hacia ella. Los ojos de Weaver se agrandaron, encendiéndose de furia. «Ella no te necesita», gruñó. «Necesita a su padre». «Padrastro», corrigió Mateo. «Hay una gran diferencia». Weaver lo ignoró y se abalanzó hacia adelante. No llegó muy lejos. Walter se movió exactamente 1 pulgada. Solo una, y sus 30 hombres se movieron al unísono. El efecto fue instantáneo. Las enfermeras se quedaron paralizadas en mitad de un paso. Patience asomó la cabeza desde detrás de las cortinas. Los guardias de seguridad se pusieron rígidos. El pasillo se llenó de un silencio eléctrico y una advertencia tácita se extendió entre la quietud de todos los hombres trajeados. Weaver se detuvo, con el miedo parpadeando detrás de su ira. Rose contuvo el aliento. «Por favor», susurró, «no dejes que se me lleve». Su voz rompió algo en la habitación. Walter se colocó completamente delante de ella, protegiéndola con su cuerpo.
Ya la has oído, dijo. No va a ir contigo. La voz de Weaver se elevó hasta alcanzar un tono casi histérico. No tienes autoridad. Walter lo interrumpió. La autoridad no es lo mismo que la propiedad, y tú no posees nada aquí. El guardia miró a los dos hombres, al detective furioso y al jefe mafioso silencioso que protegía a una chica magullada. Y algo cambió. Duda, incomodidad, comprensión. Un guardia joven dio un paso adelante. Detective, quizá debería esperar hasta mañana. Weaver lo miró, traicionado. ¿Te pones de su parte? Me pongo de la parte de la chica que te tiene miedo, dijo el guardia en voz baja. La furia de Weaver se resquebrajó. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Se abalanzó de nuevo, esta vez no sobre Walter, sino hacia la puerta, hacia Rose. No dio ni dos pasos. Walter lo agarró por la parte delantera de la camisa y lo empujó hacia atrás con una mano apoyada en su pecho, como si estuviera hecho de papel en lugar de músculos y ego. Los pies de Weaver rozaron el suelo mientras Walter lo mantenía en su sitio sin esfuerzo. No, dijo Walter, solo una palabra. Fría, mortal, definitiva. Weaver se retorció. Pero Walter no apretó más el agarre. No era necesario. La amenaza residía en la quietud. Ryan se inclinó cerca del oído de Weaver. Estás acabado. Weaver jadeó. Suéltame. Walter lo soltó. No con suavidad, ni con violencia, sino de una forma que dejaba claro que Weaver era inferior a su fuerza. Weaver trastabilló hacia atrás y se apoyó en un carrito. Su rostro ardía de humillación. Esto no ha terminado, dijo con voz ronca. La sacaré de este hospital. Haré que los arresten a todos. ¿Creen que pueden interponerse en mi camino? Walter dio un paso adelante. Weaver se cayó al instante. Walter no alzó la voz. Tóquenla de nuevo y esta noche será muy diferente. Todos los miembros del personal que lo oyeron sintieron cómo cambiaba el ambiente. Weaver retrocedió lentamente, con la mirada inquieta, y el miedo acabó por imponerse a su indignación. Cogió su teléfono y murmuró enfadado mientras se alejaba por el pasillo. Cuando se hubo alejado lo suficiente, Mateo exhaló. Jefe, ¿está llamando a refuerzos? Walter miró a Rose, que temblaba agarrada al marco de la puerta. Que llame a quien quiera, dijo Walter. Yo no voy a dejarla. Volvió a entrar en la habitación y cerró la puerta con suavidad. El pasillo estalló a sus espaldas. La guerra había comenzado. En el momento en que Walter cerró la puerta de Rose tras de sí, los sonidos amortiguados de la ira de Weaver se desvanecieron en una tormenta lejana. Dentro de la habitación, Rose estaba sentada acurrucada contra las almohadas, con los brazos cruzados a modo de protección, y su respiración temblaba con cada inhalación. Las luces fluorescentes parecían demasiado duras para su piel magullada, demasiado implacables para el terror que persistía en sus ojos. Walter se acercó lentamente. No te alcanzará, dijo. Ahora no. No otra vez, asintió ella, pero su mirada permaneció fija en la manta, como si la tela misma la mantuviera unida. Está llamando a gente, susurró ella. Siempre lo hace cuando tiene miedo. Se vuelve más ruidoso, más cruel, más peligroso. Walter sintió cómo se le tensaba un músculo de la mandíbula. Está perdiendo el control. Eso lo hace predecible. Rose se estremeció cuando un grito lejano resonó en el pasillo. Instintivamente se encogió. Mírame, dijo Walter con suavidad. Apenas lo hizo. Necesito que confíes en mí. Ella abrió los labios con incredulidad. No sé cómo confiar en nadie. Las personas que te hicieron daño se aseguraron de ello. Hizo una pausa. Pero yo no soy uno de ellos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El monitor cardíaco hacía un suave clic entre ellos. Su ritmo constante era la única tranquilidad en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Walter no la tocó. No se atrevía, pero la intención en su voz era una barrera más fuerte que los puños o las armas. Se oyó un suave golpe, amortiguado antes de que la puerta se abriera lentamente, y Ryan entró. Jefe, dijo en voz baja, tiene que oír esto. Walter se volvió hacia Rose. Estaré fuera 2 minutos, asintió ella, agarrando la almohada como si fuera un ancla. Una vez en el pasillo,
Ryan le entregó una tableta a Walter. Mateo y los demás han estado investigando. Y es peor de lo que pensábamos, dijo Walter mientras se deslizaba por el primer archivo. Documentos, registros bancarios, recibos de transferencia, todos con el nombre de Rose, todos falsificados. ¿Qué es esto?, preguntó Walter, aunque el temor ya se había apoderado de él. Su confianza, dijo Ryan, la que creaste a través de la fundación, ha estado sacando dinero poco a poco utilizando autorizaciones falsificadas. Falsificó su firma en 5 formularios diferentes. Walter apretó la tableta con tanta fuerza que el plástico crujió. La utilizó como fuente de ingresos, continuó Ryan, y lo ha estado haciendo durante años. El pulso de Walter latía con fuerza en su garganta, en una furia lenta y controlada. Weaver no solo era abusivo, era estratégico, calculador. Había convertido a Rose en un recurso, no en una hija. Eso no es todo, dijo Ryan, abriendo otro archivo. Mateo rastreó la cronología de esta noche. 2 horas antes de que Rose fuera ingresada en el hospital, Weaver hizo una llamada telefónica. ¿A quién? Ryan dudó. A la tripulación de llegada, respondió Ryan. Los ojos de Walter se oscurecieron. Les ha estado proporcionando información sobre nuestra gente, añadió Ryan. Horarios, ubicaciones, puntos débiles. Ha estado creando influencia. Y Rose era parte de esa influencia. ¿Cómo?, exhaló Ryan. Creemos que quería presionarla para que firmara la cesión total de su fideicomiso, no solo las retiradas falsificadas. Creen que hay más dinero del que hay. Les prometió una parte. Walter se quedó en silencio. Ryan continuó. Jefe, no solo le hizo daño, lo planeó. La ha estado aislando a propósito, quebrándola, privándola de apoyo, todo para controlar el dinero y ganarse el favor de las personas equivocadas. Walter volvió a mirar las firmas digitales. El nombre de Rose falsificado por un hombre que solo reclamó su paternidad cuando le convenía. Cada trazo falso era una traición grabada en el papel. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Walter. Al menos 3 años. 3 años de fondos robados. 3 años de Rose intentando sobrevivir en una casa diseñada para asfixiarla. 3 años en los que Walter podría haber intervenido, pero se convenció a sí mismo de que mantenerse al margen la protegía. Ryan dudó antes de abrir el siguiente archivo. Jefe, hay una cosa más. Una imagen llenó la pantalla. Un informe policial presentado por la madre de Rose semanas antes de morir. Walter se quedó paralizado. Ella lo denunció por violencia doméstica. Ryan dijo que él hizo desaparecer el informe. La ira se apoderó de Walter. Silenciosa, contenida, letal. Ella lo sabía, murmuró Walter. Intentó huir, y creemos que por eso no lo consiguió. La voz de Ren se apagó. Mateo sigue investigando la autopsia. Había inconsistencias. La tableta temblaba en la mano de Walter. Lenta y deliberadamente la dejó sobre la mesa. Weaver no había tropezado con la violencia. La había perfeccionado. Walter inhaló una vez, calmando el fuego interior. Guarda todo. Haz copias de seguridad. No borres nada. Ya está hecho. Y la banda rival con la que contactó, vigilándolos. Ellos no lo saben. Nosotros sí. Bien, dijo Walter, porque cuando Weaver caiga, no caerá solo. Ryan asintió. ¿Qué quieres hacer ahora? Walter miró hacia la habitación de Rose. Quiero decirle la verdad, dijo, pero no así. Está demasiado frágil. ¿Qué les decimos a los demás? Que el detective no solo es abusivo, es un traidor. ¿Y el plan? La expresión de Walter se volvió fría y precisa. Recopilar todo. Cuando sea el momento adecuado, lo destrozaremos con sus propios pecados. Un grito estalló al final del pasillo. Era Weaver otra vez, golpeando la pared con el puño y gritando a un guardia que se negaba a dejarlo pasar. Ryan se tensó. ¿Deberíamos sujetarlo? No, dijo Walter. Deja que grite. Cada segundo que pierde el control es otra prueba más. Ryan esbozó una sonrisa siniestra. Walter se volvió hacia la puerta. Necesito hablar con ella ahora. Ryan se hizo a un lado. Walter volvió a entrar en la habitación de Rose. Ella levantó la vista rápidamente.
tratando de leer su rostro, tratando de determinar si se avecinaba más miedo. ¿Pasa algo?, susurró. Él se sentó a su lado de nuevo, con voz suave. Tenías razón al tenerle miedo, dijo ella con la respiración entrecortada. ¿Ha hecho daño a alguien más? Walter consideró la verdad, las firmas falsificadas, la explotación financiera, el informe policial borrado, la sospecha que se cernía sobre la muerte de su madre. Sí, dijo en voz baja. Lo ha hecho. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Entonces nunca me dejará marchar. Ahí es donde te equivocas, respondió Walter. Está perdiendo su control. Y vamos a recuperar todo. Ella lo miró fijamente, buscando incredulidad, pero no encontró ninguna. ¿Crees que puedo alejarme de él?, susurró. Sé que puedes, dijo Walter, porque no voy a dejar que te siga utilizando. Sus lágrimas cayeron en silencio. Afuera, Weaver volvió a gritar, y su rabia resonó por todo el hospital como los últimos rugidos de un animal moribundo. Rose se estremeció. Walter se puso de pie. «Se está desmoronando», murmuró Walter, «y me aseguraré de que nunca vuelva a tocarte». Se colocó en la puerta. «Descansa, Rose. El pasado está ahora de nuestro lado». Y con eso comenzó realmente la caza para acabar con Weaver. La primera señal de que el desesperado plan de Weaver se estaba desarrollando no vino de los gritos al final del pasillo, sino del repentino silencio que los siguió. Un silencio se extendió entre el personal, las enfermeras se tensaron y los guardias de seguridad se movieron inquietos. Los médicos miraron hacia los ascensores como si esperaran que saliera algún problema. Y así fue. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding y dos oficiales sin uniforme entraron en el pasillo del cuarto piso. Uno era mayor, de mirada aguda y mandíbula apretada. El otro era más joven, con los hombros tensos y la mirada nerviosa, como si ya se arrepintiera de estar allí. Weaver los vio inmediatamente y se abalanzó hacia ellos como un hombre que se ahoga y se aferra a una cuerda. Finalmente, ladró. «¡Arrestadlo!». Señaló con el dedo hacia el pasillo, en dirección a Walter, que acababa de salir de la habitación de Rose, con una expresión indescifrable y una postura firme como la gravedad. El agente mayor se enderezó. «Detective Weaver, hemos recibido su llamada. ¿Dice que le están obstaculizando en el cumplimiento de su deber?». «Sí», espetó Weaver. «Ese hombre y su...». Agitó los brazos violentamente hacia los hombres de Walter. «Ese séquito criminal está interfiriendo en mi derecho a recuperar a mi hija. Quiero que los saquen de esta planta y los acusen de intimidación». El oficial más joven tragó saliva. Había traído un séquito al hospital. Walter caminó hacia ellos, lento, controlado, con las manos a los lados. Todos los hombres trajeados detrás de él se enderezaron, pero ninguno dio un paso adelante. «No estamos interfiriendo», dijo Walter con calma. «Estamos protegiendo a una víctima». El rostro de Weaver se puso carmesí. «Víctima. No se atreva». Walter ni siquiera lo miró. Su atención se mantuvo en los oficiales. «Ella está en la habitación 4B», dijo Walter, magullada, asustada, con miedo de irse a casa con él. La mirada del oficial mayor se agudizó. «¿Es usted un familiar?». «No». «¿Su tutor legal?». «No, entonces apártese». Wren se interpuso, colocándose sutilmente entre los agentes y la puerta. «Está bajo evaluación médica. Los médicos desaconsejan que le den el alta». Weaver casi gritó. «Los médicos responden ante mí». «No», susurró una enfermera desde detrás de la recepción. «Nosotros no». Todos se volvieron. La enfermera, una mujer con ojos cansados y marcas rojas por la mascarilla, se mantenía firme, aunque temblando. «No respondemos ante usted», repitió, «y usted la asustó. Nos suplicó que no le dejáramos acercarse a ella». El agente más joven tragó saliva. La furia de Weaver se volvió hacia ella. «Se está extralimitando». Walter le interrumpió sin levantar la voz. «Tu problema es que la gente finalmente te vio. Te vio de verdad». Weaver se volvió hacia los oficiales, con la voz quebrada. «Arréstalo ya». El oficial mayor exhaló bruscamente y se acercó a Walter. «Señor, con todo respeto, esto es un asunto policial». «No», dijo Walter, «esto es un asunto de protección».
¿Qué quiere decir exactamente? Walter no parpadeó. Quiero decir que, si la devuelven a su custodia, estarán enviando a una joven maltratada a casa con su agresor. El agente más joven apretó la mandíbula. La detective Weaver es una agente condecorada, dijo el mayor. Tenemos un protocolo y ella tiene huesos rotos, respondió Walter. Silencio. No un silencio vacío, un silencio cargado. Todos los presentes en la sala lo sintieron. El agente más joven se acercó un poco más a la puerta. ¿Puedo hablar con ella? Weaver se abalanzó sobre él. Por supuesto que no. El agente se quedó paralizado y luego lo miró. Lo miró de verdad. La camisa empapada de sudor de Weaver, sus ojos desorbitados, sus puños cerrados. Detective, dijo el agente más joven en voz baja, ¿por qué no quiere que hablemos con ella? Weaver se puso rígido por primera vez. No temas. La ira se reflejó en su rostro. Walter observó el cambio con precisión quirúrgica. Está confundida, espetó Weaver. Está traumatizada. Dirá cualquier cosa. El agente mayor finalmente se volvió hacia él. Dijiste que se cayó por las escaleras. Así fue. Una enfermera informó de hematomas alrededor de sus muñecas y contusiones en la espalda. Weaver abrió y cerró la boca como un animal atrapado en una jaula. Walter rompió el silencio. Pregúntenle ustedes mismos. Ryan se apartó de la puerta. Weaver se giró hacia él. Si les dejas hablar con ella, lo destruirá todo. Walter se acercó con pasos mesurados hasta situarse a pocos centímetros de Weaver. Ella dirá la verdad, dijo Walter. Eso es lo que te asusta. Weaver temblaba de rabia. ¿Creéis que habéis ganado algo aquí? Conozco a gente. Tengo contactos. Os arrepentiréis. El ascensor volvió a sonar. Un supervisor de seguridad salió con el rostro tenso. Weaver, tienes que calmarte. Si sigues gritando al personal, tendremos que sacarte de la planta. No podéis. Gritó Weaver. Soy detective y jefe de seguridad del hospital, dijo el supervisor. Esta noche, eso te supera en rango. Las fosas nasales de Weaver se dilataron. Su mundo, que antes se sustentaba en el miedo y la autoridad, se desmoronaba en el pasillo de un hospital. El agente más joven se acercó a Walter, vacilante. Si lo que dice es cierto, si ella tiene miedo de ir a casa, podemos presentar una declaración de emergencia. Pero necesitamos que ella lo diga. Lo hará, dijo Walter en voz baja. Pero necesitamos que usted y sus hombres retrocedan un poco, añadió el agente. Quizá hable con más libertad sin público. Walter asintió a sus hombres. Retrocedieron en perfecta sincronía, controlados, disciplinados, respetuosos, de una forma que parecía más poder que intimidación. Weaver intentó pasar entre ellos, pero Mateo lo bloqueó con una sola mano en el pecho. Quédese donde está. Los agentes entraron en la habitación de Rose. El pasillo se tensó con cada respiración contenida. Cada latido del corazón esperaba. Weaver caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando maldiciones entre dientes. Mentirá. Tergiversará las cosas. Siempre lo hace. Walter cruzó las manos a la espalda. Por fin la escucharán. Pasaron los minutos, minutos largos y angustiosos. Finalmente, la puerta se abrió. El oficial más joven salió primero. Su rostro lo decía todo. Parecía conmocionado. El oficial mayor lo siguió, con mirada severa. Weaver se apresuró a avanzar. Bueno, ¿qué ha dicho? El oficial mayor lo miró fijamente y la incredulidad se convirtió lentamente en disgusto. Te tiene pánico, dijo, y tiene todo el derecho a ello. El rostro de Weaver se desvaneció. El oficial más joven añadió en voz baja, nos ha suplicado que no la enviemos a casa. El silencio golpeó el pasillo como un mazazo. Walter apretó la mandíbula, no por triunfo, sino por un dolor oscuro y silencioso. Weaver dio un paso atrás y luego otro. Su certeza se hizo añicos. Estás cometiendo un error, susurró. Ella te está manipulando. No lo entiendes. El oficial mayor negó con la cabeza. Lo que entiendo es que ella está herida, asustada y es coherente, y tú eres inestable. Se volvió hacia el supervisor.
Hasta nuevo aviso, el detective Weaver no debe acercarse a la paciente. Weaver abrió la boca con horror. No puedes. Walter dio un paso adelante, con una voz que era como una marea baja que arrastraba el mundo hacia adentro. Esto es solo el principio, dijo, y Weaver finalmente lo entendió. Su poder se estaba desvaneciendo. El hospital ya no le pertenecía, y la verdad estaba saliendo a la luz. El pasillo aún resonaba con la repercusión de la decisión del oficial. Weaver se quedó paralizado, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo mantenían en pie. Su placa, que antes era un escudo, ahora parecía una frágil pieza de metal aferrada a una reputación en ruinas. Walter lo observaba con una calma que ponía nerviosos a todos los que lo rodeaban. No era serenidad controlada, sino una tormenta contenida solo por la fuerza de voluntad. Ryan se le acercó en silencio. Jefe, Mateo está aquí. Walter no se volvió de inmediato. Dejó que Weaver sintiera el peso de ese momento, la primera consecuencia real que se le imponía. Solo entonces se alejó de la puerta de Rose. Tráelo, dijo Walter. Mateo apareció por la esquina, con los hombros rectos y una carpeta bajo el brazo. Su expresión estaba tallada en algo afilado. Propósito, determinación, tal vez incluso ira, algo raro en él. Lo hemos encontrado, dijo Mateo, con voz grave. ¿Encontrado qué? Espetó Weaver, lanzándose hacia adelante. ¿Qué mentiras les estás contando ahora? Mateo lo ignoró por completo y le entregó la carpeta a Walter. Walter la abrió. La primera página bastaba para dejar sin aliento. Transferencias bancarias, documentos falsificados, firmas burdamente imitadas. La confianza de Rose, su futuro, se desangraba a través de formularios falsificados. Weaver palideció. Son falsos. Están manipulados. Mateo pasó a la página siguiente. Registros policiales. Informes archivados y luego borrados. Una denuncia por violencia doméstica presentada por la madre de Rose semanas antes de morir. Una anotación en el margen. Tramitado internamente. Un agente más joven que se había quedado en el pasillo leyó por encima de sus hombros y se quedó rígido. ¿Es esto real? Sí, dijo Mateo. Y hay más. Sacó una memoria USB y la conectó a un ordenador portátil del hospital que el supervisor de seguridad le proporcionó a regañadientes. Un video apareció en la pantalla. Granulado, tembloroso, la voz de Rose. ¡Para! ¡Quítate! ¡Ay! Por favor, me estás haciendo daño. Weaver se abalanzó sobre el ordenador portátil, pero tres hombres trajeados se interpusieron ante él al mismo tiempo. Eso está sacado de contexto, gritó. Ella estaba histérica. Mateo reprodujo otro clip, Weaver gritando claro como el agua. Si le cuentas a alguien lo que pasa en esta casa, te juro que te enterraré en mentiras. El agente más joven parecía mareado. Detective, esa es su voz. Weaver balbuceó. Ella me tendió una trampa. Lo editó. No hay edición, dijo Mateo. Tiene marca de tiempo. Se extrajo de su antiguo teléfono y se guardó automáticamente. La compostura de Weaver se desintegró. Walter lo vio desmoronarse poco a poco, como un edificio golpeado en todos sus puntos estructurales. Pero no dijo nada. No era necesario. Mateo no había terminado. Abrió otro archivo. Registros de llamadas. 2 horas antes de que Rose ingresara en el hospital. Weaver se puso en contacto con los socios del equipo de llegada. Les prometió influencia. Walter bajó la mirada. La utilizó y utilizó tu nombre, añadió Mateo. Dijo que podía proporcionar información sobre tu gente a cambio de favores. La voz de Weaver se quebró. No puedes probar nada de esto en un tribunal. ¿Supones que esto va a ir a juicio? Mateo respondió con calma. Un temblor recorrió a Weaver. El oficial más joven miró a Walter con algo parecido al respeto o al miedo. ¿Ella sabe algo de esto? No, dijo Walter. Todavía no, dudó el oficial. ¿Debería saberlo? Lo sabrá, dijo Walter, pero con suavidad. Al otro lado del pasillo, la puerta de la habitación de Rose se entreabrió. Ella se asomó, con los ojos muy abiertos y asustada. Los moretones de su cara se veían más oscuros bajo las luces del pasillo. No era su intención interrumpir. Simplemente no podía ignorar los gritos. La expresión de Walter se suavizó automáticamente. «Vuelve adentro, Rose».
Ella negó con la cabeza. ¿Qué está pasando? Weaver intentó hablar, pero los hombres de Mateo lo sujetaron. Ryan se apartó ligeramente, dejándole paso para que pudiera ver la pantalla del portátil. La mirada de Rose se desplazó hacia abajo. El informe policial borrado de su madre, las firmas falsificadas, el archivo de video en el que se veía a Weaver agarrándola del brazo. Se llevó la mano a la boca. No, susurró. No, no, no. Walter se acercó a ella lentamente. Rose. Ella tropezó hacia atrás contra el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Él, él la mató. Él mató a mi madre, ¿verdad? Mintió. Todos estos años. Walter levantó una mano, deteniendo su espiral. Rose, escucha. Pero ella no podía parar. Su respiración se volvió superficial. Él dijo que se cayó. Dijo que estaba borracha. Dijo que ella... Su voz se quebró en un sollozo. Me hizo creer que nos abandonó a propósito. Walter acortó la distancia entre ellos. Su voz era lo único estable en el mundo que se derrumbaba a su alrededor. Mintió. Porque los monstruos necesitan sombras, dijo. Y él no quería que nadie viera lo que era. Rose se cubrió el rostro, temblando. ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos ayudó? El oficial más joven parecía devastado. No lo sabíamos. Él lo ocultó todo. Mateo dio un paso adelante y por primera vez se ablandó. Tu madre lo intentó, Rose. Lo denunció. Intentó sacarte de allí, pero él borró todas las pruebas documentales. Las rodillas de Rose se doblaron. Walter la sujetó antes de que cayera. Su mano le agarró suavemente el codo. Ella se aferró a él instintivamente, con sollozos que sacudían su cuerpo magullado. Es culpa mía, dijo entre sollozos. Él dijo que yo la había enfadado. Dijo que ella seguiría viva si yo no hubiera existido. No, dijo Walter con brusquedad, sujetándole el hombro para que se calmara. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada, gritó ella con más fuerza, hundiendo el rostro contra él. Su mano estaba llena de cicatrices. Se quedó quieto un momento antes de posarla sobre su espalda, abrazándola con toda la delicadeza que pudo. Weaver observó la escena y el pánico finalmente se apoderó de Fury. Rose, dijo con voz ronca, no le escuches, te está manipulando. Cállate. El oficial más joven estalló. Todos se quedaron quietos. El joven oficial dio un paso adelante, con la mirada dura. Le hiciste daño, mentiste sobre su madre, abusaste de tu placa y esperas que te protejamos. Weaver retrocedió hasta chocar contra la pared. Walter lo miró con una fría y silenciosa victoria. No de triunfo, sino de justicia. Construiste tu mundo sobre el silencio, dijo Walter. Esta noche se acaba. Rose se agarró a su chaqueta, temblando. Haz que pare, susurró. Lo haré, prometió Walter. A partir de ahora, asintió a Mateo. Mateo cerró el portátil y la verdad, innegable, quedó documentada. La condena pesaba en el aire del hospital. La guerra que Weaver creía controlar acababa de cambiar de bando. El pasillo se había quedado extrañamente silencioso después de que la evidencia cayera en silencio, como lo hace un campo de batalla segundos antes de la siguiente explosión. Las enfermeras susurraban detrás de sus puestos. Los guardias de seguridad se cernían cerca de los ascensores. Incluso los hombres de Walter parecían contener la respiración mientras veían a Weaver desplomarse contra la pared, pálido y temblando, con su mundo derrumbándose sobre sí mismo. Rose se aferró a la chaqueta de Walter, respirando entrecortadamente, con jadeos cortos y presas del pánico. Sus lágrimas empaparon la tela, pero él no se movió, no la apartó. Le puso la mano suavemente en la parte superior de la espalda, estabilizándola con una delicadeza que ninguno de los espectadores habría creído que poseía. Mateo cerró el portátil, y el suave clic resonó como un veredicto final. Weaver miró al suelo, con el pecho agitado. Yo no lo hice. Esto no es... Pero sus palabras se disolvieron en el momento en que se formaron. La vergüenza retorció sus rasgos, y luego se transformó en algo más oscuro, algo hirviente y frágil. Walter movió ligeramente a Rose,
calmando su temblor mientras le susurraba, «Ahora estás a salvo. Él no puede volver a hacerte daño». Ella asintió, aunque sus ojos seguían mirando hacia Weaver como si esperara que se abalanzara sobre ella. Durante unos segundos, Weaver no dijo nada. Luego, como un cable roto, explotó. «¿Creéis que esto ha terminado?», rugió, poniéndose en pie de un salto. Su voz rebotó en las paredes estériles, sobresaltando a las enfermeras y provocando una oleada de alarma en el pasillo. ¿Creéis que unos archivos falsificados y unos videos falsos son suficientes para acabar conmigo? Mateo dio un paso adelante instintivamente, pero Walter levantó una mano, indicándole que se contuviera. Todavía no. La mirada de Weaver se movía rápidamente entre los oficiales, las enfermeras y el personal de seguridad, salvaje, desquiciada. Tenía la cara manchada y el sudor brillaba en sus sienes. Era un hombre que se ahogaba al darse cuenta de que sus mentiras finalmente se habían quedado sin aire. «Son todos unos idiotas», escupió Weaver. «¿Creen que él?» Señaló con un dedo tembloroso a Walter. «¿Es algún tipo de salvador? Es un criminal, un parásito. La está utilizando como todos los demás». Rose se estremeció de nuevo, encogiéndose detrás de Walter cuando Weaver la señaló. «¿Rose?», ladró Weaver con la voz quebrada. «Diles la verdad. Diles que te lo inventaste todo. Diles que él te manipuló». La expresión de Ryan se ensombreció. «No levantes la voz. No». Weaver gritó. «Ella me pertenece. Es mía». Las palabras resonaron en el pasillo como una bofetada. Rose jadeó suavemente, agarrándose a la manga de Walter como si su vida dependiera de ello. Walter se giró lentamente. «Ella nunca fue tuya», dijo. Weaver contuvo el aliento, la furia temblando a través de él como electricidad saltando de un cable vivo. «Ella era todo lo que me quedaba». El tono de Walter seguía siendo tranquilo, pero sus ojos se agudizaron. «Tenías una esposa que intentó marcharse. Una hija que intentó sobrevivir. Tuviste oportunidades. Elegiste la violencia». Weaver apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se le contrajo en la mejilla. «Lo arruinaste todo. Tú». Dio un paso adelante. Mateo se movió al instante, bloqueando a Rose de la línea de visión de Weaver, colocándose como un pilar entre ella y el peligro. Weaver se detuvo en seco, temblando. «Quítate de mi camino». «No», dijo Mateo, «solo eso». Los ojos de Weaver echaron chispas. El mayor de los dos agentes se acercó. «Detective Weaver, necesitamos que se calme». «¿Que me calme?» Weaver soltó una risa aguda y entrecortada. «Que me calme». Mientras él señaló de nuevo a Walter, «Intenta deshacer 20 años de mi vida». El oficial más joven levantó una mano, intentando calmar la situación. «Detective, retrocedamos», y Weaver lo empujó con fuerza. El oficial se estrelló contra un carrito de suministros, tirando al suelo paquetes estériles que se esparcieron por el suelo. Todo el mundo se quedó paralizado. Los de seguridad se abalanzaron hacia adelante. Las enfermeras jadeaban. Los hombres de Walter dieron un paso sincronizado que hizo que todo el pasillo se tensara. Weaver seguía gritando, «Todos estáis en mi contra. Todos os creéis sus mentiras». Walter dio un paso adelante, alejando a Rose de la línea de fuego de Weaver. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro mortal. «Te estás desmoronando. Yo lucho por mi hija. Tú luchas por mantener el control sobre la última persona a la que puedes manipular», respondió Walter. «Pero ahora ella te ve tal y como eres. Todos lo hacen». El rostro de Weaver se contorsionó hasta convertirse en algo casi monstruoso. «Ella no es nada sin mí», gritó. Rose se estremeció tan violentamente que se dobló por la mitad, cubriéndose los oídos con las manos. Mateo se agachó a su lado al instante. «No le escuches. Nada de eso es cierto». Pero Weaver no podía parar. La ira había tomado el control, empujándole hacia lo único a lo que le quedaba para aferrarse al control, aunque eso le destruyera. «¿Te crees su padre?», le gritó a Walter. «¿Crees que sabes algo sobre criar a un hijo? Eres basura. Eres una rata callejera que cree que un traje te convierte en un hombre». Walter ni pestañeó. «¿Y tú?», escupió Weaver, volviéndose hacia Rose. «Vendrás a casa conmigo
o él no podrá terminar. Walter se interpuso entre ellos con rapidez. Weaver tropezó, sorprendido. No terminarás esa frase, dijo Walter. Los ojos de Weaver se agrandaron, no por las palabras de Walter, sino por la forma en que todo el pasillo cambió detrás de él. Los hombres de Walter se pusieron firmes, formando una pared perfecta de trajes negros y escaleras frías, sin amenazas verbales, sin armas desenfundadas, solo una línea inquebrantable de lealtad. Fue en ese momento cuando Weaver se dio cuenta de que no solo estaba en inferioridad numérica, estaba en inferioridad física, en inferioridad de condiciones, en inferioridad de tiempo. Pero la desesperación lo volvió imprudente. Con un gruñido, Weaver buscó su funda. Se desató el caos. ¡Un arma!, gritó una enfermera. Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre él. El oficial más joven agarró el brazo de Weaver, pero la mano de éste ya había rozado la empuñadura de su arma. Antes de que nadie pudiera procesar el movimiento, la voz de Walter resonó aguda y autoritaria. «Ley letal, no lo hagas». La palabra atravesó el pasillo como una espada. Weaver se quedó paralizado. El oficial más joven se aferró a su brazo. El oficial más viejo se mantuvo firme. Un guardia de seguridad alcanzó el hombro de Weaver. Todos esperaron, respirando superficialmente, temerosos de que el más mínimo movimiento desencadenara una catástrofe. Los dedos de Weaver se crisparon sobre la funda. Walter dio un paso adelante. «Si alcanzas esa pistola», dijo con voz baja y firme, «no saldrás vivo de este hospital esta noche». La verdad en su tono era inconfundible. No era fanfarronería, ni una amenaza. Era un hecho. El brazo de Weaver temblaba. Rabia, humillación, miedo. La tormenta perfecta que se desataba en su interior le recorría los nervios. Miró a Walter, a Rose, a los agentes que lo sujetaban, a las enfermeras que observaban horrorizadas, a los hombres trajeados que permanecían en silencio a modo de juicio, y entonces algo dentro de él se rompió de forma audible. Se desplomó visiblemente, no por remordimiento, sino por derrota. El agente más joven le quitó la mano de la funda. «Detective Grant Weaver se le está deteniendo por intentar agravar una confrontación violenta». «No», gritó Weaver, forcejeando mientras el agente le agarraba las muñecas. «No pueden hacer esto. Soy detective. Soy...» «Está fuera de control», dijo el agente. «Y peligroso». Mateo levantó suavemente a Rose. Ella observaba, temblando, mientras el agente forzaba las manos de Weaver detrás de su espalda. Su rostro magullado se descompuso, no por compasión, sino por la cruda conmoción de ver a un monstruo perder su poder. «Esto no está pasando», jadeó Weaver mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Sí está pasando», dijo el agente más joven en voz baja. «Estás cometiendo un error», gritó Weaver. «Yo la protegí, yo la crié, yo...» «Le hiciste daño», susurró Rose. Weaver se quedó en silencio. Su voz temblaba mientras repetía más alto esta vez. «Me hiciste daño». Walter estaba justo detrás de ella, firme como un muro construido con un único propósito: protegerla del hombre que se derrumbaba ante ella. Las rodillas de Weaver se doblaron. El agente tuvo que sujetarlo. Sus ojos brillaban con algo parecido a la desesperación. «Rose», dijo con voz ronca, «no dejes que te lleve, no lo permitas». Mateo dio un paso adelante, bloqueando completamente la vista de Weaver. «Ya basta», dijo. Los agentes levantaron a Weaver y lo pusieron de pie. Los de seguridad les abrieron el ascensor. Mientras Weaver era arrastrado, le lanzó una última mirada a Walter. «¿Crees que la has salvado?», siseó. «No tienes ni idea de lo que has empezado». Walter no respondió. Simplemente puso una mano sobre el hombro de Rose. Tranquilo, firme, resuelto, y Weaver se había ido. Las puertas del ascensor se cerraron. Rose exhaló un tembloroso suspiro que había estado conteniendo durante años. Mateo habló primero. «Jefe, eso solo ha sido la primera ronda». Walter asintió. «La segunda ronda», dijo mirando a Rose, «es ayudarla a curarse». Por primera vez, Rose no se estremeció ante sus palabras. Se inclinó hacia él y le susurró: «Gracias». Walter tragó saliva con dificultad.
Estás a salvo, dijo. Esta vez, lo creía de verdad. Las puertas del ascensor se cerraron con un silbido sobre Weaver, y por un momento, toda la cuarta planta del Hospital Street Augustine pareció exhalar. Las enfermeras aflojaron las manos. Las radios de seguridad se callaron. Incluso las paredes parecían relajar su tensión. Pero Rose no se movió. Se quedó clavada en el sitio, temblando, mirando fijamente la junta plateada donde se había cerrado el ascensor. Su garganta se movió mientras tragaba saliva. Sus manos estaban cerradas en pequeños puños rígidos. Los moretones en sus brazos, evidentes bajo las luces del hospital, parecían latir con recuerdos de los que no podía escapar. Walter se movió primero, no de forma brusca ni ruidosa, sino con la certeza firme de un hombre que había atravesado el caos y había salido con un propósito. Se acercó a ella lentamente, dándole espacio para alejarse si lo necesitaba. Ella no se apartó. Su respiración se entrecortó y cuando finalmente habló, su voz era débil como el papel. De verdad se ha ido por ahora. Walter dijo que no lo endulzó. Las mentiras habían sido la prisión de Rose durante demasiado tiempo. Pero no volverá a acercarse a ti, no mientras yo esté aquí. Rose se abrazó a sí misma. No sé qué hacer ahora. La sinceridad de su voz lo conmovió. No era solo miedo. Era el colapso de todo un mundo en el que se había visto obligada a sobrevivir. Un mundo que le había dicho que no tenía a dónde ir. El tono de Walter se suavizó. Respira. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Todo lo demás vendrá después. Ella parpadeó rápidamente, con las lágrimas a punto de brotar de nuevo. No he respirado en años. Mateo se acercó, relajando su postura por ella, aunque la tensión aún permanecía en sus ojos. Los agentes están tramitando una orden de protección temporal, al menos hasta mañana. Los ojos de Rose se apagaron. Mañana. ¿Y luego qué? Contratará abogados. Lo tergiversará todo. Siempre lo hace. Walter intercambió una mirada con Mateo antes de responder. Déjame preocuparme por él. Rose negó con la cabeza, con la voz quebrada. Pero no tienes por qué hacerlo. No me debes nada, ni siquiera te conozco. Walter sintió que algo se movía en su pecho, una vieja herida reavivada por sus palabras. No me conoces, admitió en voz baja. Pero yo te conozco a ti, e hice una promesa mucho antes de que tuvieras edad para recordarla. Mateo dio un paso atrás, dejándoles espacio. Rose miró fijamente a Walter, con una expresión en la que se mezclaban la confusión y la curiosidad. ¿Una promesa a quién? A tu padre, dijo él. Ella se quedó inmóvil. ¿A mi padre? Walter asintió. Me salvó la vida una vez y con su último aliento me pidió que protegiera lo que más le importaba. A Rose le temblaban las rodillas. Se apoyó en la pared cercana para mantener el equilibrio. Él, él hablaba de mí, solo de ti, dijo Walter. Una lágrima resbaló por su mejilla, una lágrima que no provenía de la tristeza, sino de haber descubierto por fin la verdad oculta bajo años de mentiras. Pensaba que nos había abandonado, susurró, que no le importábamos, a tu madre le importabas, a él le importabas, ambos intentaron protegerte. Rose volvió a negar con la cabeza, abrumada. ¿Pero por qué no viniste antes? Walter inhaló lentamente, como si la pregunta le hubiera dolido más de lo que ella pretendía. Porque pensaba que la distancia era lo más seguro para ti. Pensaba que mantenerme alejado de tu vida te mantendría alejada de la mía. Pensaba que el mundo en el que vivo era venenoso. Ella lo miró, con los ojos enrojecidos. Y ahora veo que estabas equivocado, dijo él, y no volveré a cometer ese error. Rose se tapó la boca. La emoción la atravesaba como la luz a través de un cristal roto. No sé cómo estar a salvo, susurró. Por eso estoy aquí, dijo Walter simplemente. Para enseñarte, Mateo carraspeó suavemente. Jefe, seguridad quiere hablar con usted. Piden declaraciones. Walter asintió. Ocúpate de lo que puedas. Hablaré con ellos cuando ella esté estable. Mateo asintió con la cabeza y se alejó. Rose dudó antes de extender la mano y tocarle apenas, con la punta de los dedos rozando la manga de Walter. Por favor,
susurró. No te vayas. Walter no se inmutó. No dudó. No voy a ir a ninguna parte. La acompañó suavemente de vuelta a su habitación. Ella se sentó en el borde de la cama, agotada, con los hombros caídos, mientras la adrenalina que la había mantenido erguida finalmente se agotaba. La ventana a su lado dejaba entrever los primeros rayos del amanecer, una luz gris azulada que comenzaba a reemplazar a la noche. Iluminaba su rostro magullado con un tono más suave, haciéndola parecer frágil y fuerte al mismo tiempo. Rose siguió su mirada. Amanece, sí, dijo Walter, una nueva. Ella soltó una risa hueca. ¿Qué se supone que debo hacer con una nueva mañana? Sobrevivirla, respondió Walter. ¿Contigo? Se oyó un suave golpe en la puerta y una enfermera asomó la cabeza. Siento interrumpir, pero tenemos que tomarle las constantes vitales. Rose se tensó inmediatamente, encogiéndose sobre sí misma. Walter se acercó a ella con voz tranquila. No pasa nada, puede proceder. Rose asintió a regañadientes. Mientras la enfermera le tomaba el pulso y le palpaba las costillas con delicadeza, Rose se estremecía con cada toque. Pero mantuvo la mirada fija en Walter, como si su presencia fuera lo único que le impedía derrumbarse. Su respiración volvió a agitarse. Todavía me duele, susurró. Te dolerá, dijo Walter con sinceridad. Pero no sufrirás sola. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se la secó rápidamente, avergonzada, pero Walter no apartó la mirada. No sentía lástima por ella. Era testigo de su dolor, algo que nadie en su vida había hecho nunca, sin utilizarlo en su contra. Cuando la enfermera terminó, salió, dejándolos solos de nuevo. Rose se miró las manos. ¿Y si sale? ¿Y si vuelve? ¿Y si los tribunales le creen? Él siempre gana. Siempre. Walter se sentó en la silla junto a ella. Esta vez no ganará porque no luchará sola. Ella lo miró, buscando engaños, esperando decepciones, preparándose para la traición. No encontró nada. Su voz se quebró. ¿Por qué me ayudas? ¿De verdad? La mirada de Walter se suavizó. Porque tu padre me pidió que te protegiera, y porque debería haber estado aquí antes, tragó saliva. Y ahora, dijo Walter con suavidad, te estoy dando un lugar donde él no puede tocarte, frunció el ceño. Un lugar, mi casa, aclaró Walter. No es una prisión, no es una jaula, es un refugio seguro, protegido, vigilado. Un lugar donde puedas curarte. Rose parpadeó rápidamente. ¿Quieres que viva contigo por ahora? Dijo él, hasta que estés lista para elegir tu propia vida sin miedo. Su respiración tembló. No sé si puedo confiar en ti. No espero que lo hagas, dijo Walter. La confianza se gana. Estoy dispuesto a ganármela. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque te mereces algo mejor que la vida que él te ha impuesto. Los ojos de Rose brillaron. Tengo miedo. Lo sé, dijo Walter en voz baja. Pero no te pido que seas valiente. Te pido que me dejes compartir tu miedo contigo. Un sollozo se le escapó, pequeño y crudo. Se inclinó hacia adelante, ligeramente indecisa, insegura, como una niña que aprende si es seguro buscar consuelo. Walter no se movió hasta que ella acortó la distancia por sí misma, apoyando ligeramente la frente contra su pecho. Exhaló un suspiro lento y cuidadoso y levantó una mano hacia su espalda, tocándola como si pudiera romperse ante cualquier cosa más pesada. Gracias, susurró ella. Walter no respondió en voz alta. No hacía falta. El amanecer se adentraba en el cielo, con un pálido dorado que se fundía con el gris. La respiración de Rose se estabilizó y su temblor disminuyó. Walter sintió que algo cambiaba en su interior. Sutil, peligroso, irreversible. Había entrado en ese hospital como un mafioso que honraba una deuda. Ahora comprendía la verdad. No protegía a Rose por su padre. La protegía porque ella lo necesitaba. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque las promesas no estaban hechas para ser olvidadas. Estaban hechas para ser vividas. Mateo regresó en silencio. Jefe, están listos para usted. Walter asintió y se puso de pie, pero Rose volvió a agarrarle la manga. Volverás, susurró. Él se inclinó hacia ella con voz firme, tranquilizándola.
siempre. Y, por primera vez en años, Rose creyó en alguien. La mañana amaneció suavemente sobre el Hospital Street Augustine. Una suave luz dorada se colaba por las ventanas, calentando las frías paredes blancas que habían sido testigos de gritos, verdades y la caída de un hombre apenas unas horas antes. El caos de la noche dejó tras de sí una frágil quietud, como pétalos flotando después de una tormenta. Dentro de la habitación de Rose Maxwell, el silencio era delicado, pero no vacío. Rose dormía acurrucada bajo las mantas, respirando por fin más profundamente que un jadeo asustado. Por primera vez en años, el sueño la había encontrado en lugar de que el miedo la arrastrara a la oscuridad. Walter estaba junto a la ventana. No se había ido, ni cuando los agentes le pidieron que prestara declaración, ni cuando Mateo le advirtió que la banda rival con la que Weaver había estado tratando podría tomar represalias, ni cuando Ryan le sugirió que se tomara un momento para descansar. Walter Costa no descansaba cuando la persona a la que había jurado proteger estaba en peligro. Mantenía la mirada fija en el amanecer, con los brazos cruzados, la espalda recta y una expresión indescifrable. Pero su mente estaba lejos del alba. Pensaba en Ethan Maxwell, en un hombre que moría en una calle fría, con la sangre chorreando entre sus dedos, susurrando, «Cuídala». Walter había honrado las palabras, pero no el espíritu. Le había dado dinero, distancia, protección anónima, pero no le había dado su presencia. Ahora, al mirar a la chica dormida, que había sobrevivido a años de terror sin saber que alguien vendría a rescatarla, Walter sintió un agudo dolor de arrepentimiento, silencioso, implacable. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Ryan entró y cerró la puerta con cuidado detrás de él. «Jefe», murmuró, «se han llevado a Weaver al centro. Por ahora está detenido». «Por ahora», repitió Walter. Ryan asintió. «Se están acumulando los cargos. Los agentes lo grabaron todo. Las enfermeras presentaron sus declaraciones. Y Mateo le dio al hospital una copia de las pruebas. Se acabó para él». Walter no apartó la mirada del amanecer. Los hombres como él no aceptan los finales. Luchan hasta que se les rompen las uñas. «Sus garras han desaparecido», dijo Wren. «La placa era su escudo. Ahora no le salvará». Walter exhaló lentamente. «¿Qué hay de la banda rival que vigila los movimientos?», respondió Ryan. «Doblamos la seguridad alrededor de tu ático y las casas seguras. Mateo tiene exploradores cerca del distrito este. Aún no hay nada». «Ya vendrá», murmuró Walter. Ryan dudó. «¿Estás seguro de que llevar a Rose a nuestro territorio es seguro? Si toman represalias, dejarla desprotegida es más peligroso», dijo Walter, ahora con un tono más firme. «No tiene a dónde ir», Wren miró su figura dormida. «Ella confía en ti». «Aún no me conoce», corrigió Walter. «Confía en la seguridad. Y ahora mismo yo represento eso». Wren asintió. «El coche está listo cuando tú lo estés». Walter no respondió. Su mirada se desvió de nuevo hacia Rose, pequeña, frágil, magullada, pero ya no sola. Ryan se ablandó. «Jefe, has hecho lo correcto». Walter casi sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus labios. Lo correcto rara vez viene sin un coste. Wren se marchó en silencio. La habitación volvió a quedar en silencio. Pasó un minuto, luego otro, y entonces Rose se movió, con la mano cerrada contra la manta. Su rostro se tensó con los primeros signos de miedo, instintivo, condicionado, automático. Pero cuando abrió los ojos, no se posaron en la imponente sombra de Weaver ni en una puerta abierta con furia. Se posaron en Walter Costa, y su respiración se estabilizó al reconocerlo. «Te has quedado», susurró. «Dije que lo haría», respondió Walter. Ella se incorporó lentamente, haciendo un gesto de dolor cuando sus costillas magulladas protestaron. Walter se acercó y le ofreció una mano sin tocarla. «Solo le estoy dando la opción». Ella la aceptó, con los dedos temblorosos contra la palma de él. «¿Se lo llevan para siempre?», preguntó con voz débil. «Durante mucho tiempo», respondió Walter. «Y aunque la ley haya terminado con él, yo no lo haré». Rose asintió, con los ojos nublados por la preocupación.
¿Te meterás en problemas por mi culpa? No, respondió Walter simplemente. Todo lo que le está pasando se lo ha ganado. Tú no has causado nada de eso. Ella bajó la mirada hacia su regazo. Siento como si lo hubiera hecho. Eso es porque él te enseñó a pensar que el dolor era tu responsabilidad, dijo Walter. Se equivocaba. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas volvieron a brotar. No sé ser otra cosa que temerosa. El miedo te mantiene viva, dijo Walter en voz baja. Pero ya no tiene por qué decidir tu vida. Rose lo miró, buscando en su expresión alguna grieta, algún engaño, alguna decepción. No encontró nada. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora, dijo Walter, vienes conmigo. Se le cortó la respiración. A tu casa, a un lugar seguro, aclaró. A un lugar con guardias, seguridad y gente que responde ante mí. No porque seas una prisionera, sino porque estás bajo mi protección. Rose dudó. ¿De verdad quieres que vaya allí? Walter la miró fijamente a los ojos. Sí. Ella exhaló temblorosamente. De acuerdo. Walter asintió. Nos iremos pronto. Las enfermeras quieren hacer una evaluación final. Se oyó un suave golpe en la puerta y entró una enfermera de mediana edad con una carpeta. Rose se tensó al instante, pero Walter permaneció a su lado, su presencia volviendo a estabilizarla. Mientras la enfermera le tomaba el pulso y le hacía preguntas amables, Rose respondía en voz baja, solo estremecida cuando el estetoscopio rozaba un moratón. Walter observaba cada gesto, cada temblor, memorizando el mapa de su dolor con furia silenciosa. Cuando la enfermera se marchó, Rose lo miró. Me da miedo salir de esta habitación. Entonces caminaremos despacio, dijo Walter. Ella esbozó una sonrisa débil, pequeña pero real. Walter la ayudó a ponerse la ropa que le proporcionó el hospital. La camisa holgada le quedaba incómoda sobre las costillas magulladas y le temblaban las rodillas al ponerse de pie. Él la sujetó por el codo para estabilizarla. ¿Lista?, le preguntó. Ella asintió con la cabeza. Salieron al pasillo. Todas las enfermeras, todos los guardias, todos los miembros del personal dejaron lo que estaban haciendo. No por miedo a Walter, sino por Rose. La vieron entrar lentamente en un mundo al que ya no tenía que enfrentarse sola. En el ascensor, Mateo y Ryan esperaban. Los coches están delante, dijo Mateo. Despeja el camino. Rose se encogió ligeramente detrás de Walter. La idea de volver a salir al exterior, expuesta, vulnerable, le cortó la respiración. Walter lo notó. Camina a mi lado, le dijo en voz baja. Nadie te tocará. Ella asintió, agarrándose a su manga. El ascensor descendió, y cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, la luz de la mañana les recibió suave, cálida, casi gentil. Los hombres de Walter estaban fuera, formando dos filas que creaban un pasillo protector que conducía al todoterreno que les esperaba. No era una demostración de poder, era una promesa. Cuando Rose pasó entre ellos, sintió algo que no había sentido en años: seguridad. La puerta del todoterreno se abrió. Se detuvo antes de entrar. «¿Estás en casa? ¿Es peligroso?» Walter respondió con sinceridad. «Solo es peligroso para las personas que quieren hacerte daño». Rose se mordió el labio. «¿Y si alguien viene a por ti por mi culpa?» Sus ojos se suavizaron. «Que vengan». Ella aún no comprendía la profundidad de esa promesa, pero lo haría. Se subió al coche. Walter se sentó a su lado. Mateo y Ryan se sentaron delante. Mientras el todoterreno se alejaba del hospital, Rose vio cómo Street Augustine se hacía cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. Durante años ese edificio había representado sufrimiento o silencio. Ahora representaba la huida. ¿Tu casa está lejos?, preguntó ella. «A 20 minutos», respondió Walter. Rose dudó. «¿Habrá mucha gente?» «Solo mis personas de confianza», respondió él. «Te tratarán con respeto». Ella asintió, pero sus dedos temblaban en su regazo. Walter se inclinó y le puso la mano sobre la suya con suavidad, sin apretar, sin guiar, solo ofreciendo. Ella no la apartó. «No sé cómo llevar una vida normal», susurró. «No sé cómo ser libre». «Aprenderás», dijo Walter. «Yo te enseñaré»,
Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a alguien como yo? Walter la miró con total franqueza, porque durante demasiado tiempo nadie te ha ayudado. Dijo, y porque te mereces un futuro que no esté marcado por el miedo. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Se la secó, pero asintió lentamente. El todoterreno giró hacia una carretera cerrada bordeada de altos árboles y muros de piedra. Más allá de las puertas de hierro se alzaba una extensa finca, moderna, segura e imponente. Rose tragó saliva. ¿Ahí es donde vives? Sí, y puedo quedarme allí todo el tiempo que necesites. Ella se quedó mirando la finca, con una mezcla de asombro e incredulidad. Esto parece irreal. Lo que parece real es que ahora estás a salvo, murmuró Walter. El todoterreno atravesó las puertas. Dentro de la finca, los guardias estaban firmes, observando respetuosamente cómo se acercaba el coche a la entrada. Cuando Walter salió, asintieron con la cabeza. Cuando Rose salió, bajaron la mirada, no con desdén, sino con silenciosa tranquilidad. Walter le volvió a ofrecer la mano. Ella la tomó. Dentro del vestíbulo, los suelos pulidos brillaban y una luz cálida llenaba el espacio. No se parecía en nada a la casa de la que había escapado, nada al dominio de mentiras y control de Weaver. Walter la condujo por un pasillo hasta una tranquila habitación. Colores suaves, sábanas limpias, una ventana con vistas a los jardines. «Esto es tuyo», dijo. Rose entró lentamente, como si temiera que la habitación desapareciera si respiraba demasiado fuerte. Tocó el borde de la cama y luego la cortina. Se sumergió en la suavidad de todo aquello. Volviéndose hacia él, le susurró. «Gracias». Walter exhaló un suspiro de alivio. «Descansa, Rose. Nadie volverá a tocarte». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Walter se quedó en la puerta un momento más, observándola mientras ella contemplaba la habitación. La seguridad, la promesa de algo nuevo. Luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo hacia el amanecer que se extendía por su finca. Había cumplido su promesa, pero se dio cuenta de que la protección no era el final. Era el principio. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que tocar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.